Bienvenidos a la clase de hoy, cuarto año. Vamos a estar trabajando una unidad nueva que es entalpías de enlace. Es una unidad que se relaciona mucho, ¿sí?, a otra materia de las ciencias naturales que es la química. ¿Sí? Lo que vamos a estar analizando el día de hoy es esto de las entalpías y para qué sirven. ¿Sí? Primero que nada, ¿a qué se denomina entalpía de enlace? ¿Sí? La entalpía de enlace es aquella energía que tenemos guardada, ¿sí?, en un enlace químico. Nosotros sí sabemos que todo lo que nos rodea está formado por átomos y en la mayoría de las ocasiones esos átomos tienden a juntarse, tienden a unirse. En esos enlaces que se forman, que pueden ser iónicos o covalentes, un tema que ya vimos en tercer año, se va a reservar energía. Y esa energía que está guardada en los enlaces químicos que unen a estos átomos es lo que denominamos entalpía de enlace. Por ejemplo, si analizamos dos moléculas muy comunes del mundo natural, como son el agua y el dióxido de carbono, si representamos estas moléculas, digamos, químicamente, vamos a ver que en la molécula de agua tengo dos átomos de hidrógeno que están unidos a un átomo de oxígeno. En esos enlaces, ¿sí?, que unen a estos átomos es que yo tengo guardada energía, esta entalpía de enlace. ¿Sí? Lo mismo pasa con el dióxido de carbono. ¿Sí? Si nosotros analizamos cómo es esta molécula, vamos a ver que los dos átomos de oxígeno que la forman están unidos por enlaces dobles a un átomo de carbono. En esos enlaces dobles es que también justamente hay energía guardada. Es decir, sí, que todas las moléculas y los compuestos que forman parte del mundo natural tienen energía reservada en esos enlaces que mantienen unidos a los átomos que la conforman. Ahora bien, ¿sí?, ¿por qué es importante por ahí o una parte interesante de este tema, ¿sí?, de las entalpías? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en la alimentación. ¿Sí? Cuando nosotros diariamente comemos frutas, sí, que es un alimento que tiene que estar en nuestra dieta, lo que ingerimos en las frutas principalmente es glucosa, ¿sí?, que es un azúcar, un carbohidrato. Esta fruta que nosotros ingerimos obviamente pasa al sistema digestivo. Acá tenemos la molécula de glucosa. ¿Sí? Vean que la molécula de glucosa está formada por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno que están unidos, dando justamente origen a esta molécula. Cuando nosotros la ingerimos, esta molécula ingresa a nuestro organismo y obviamente pasa por el proceso digestivo. En ese proceso digestivo lo que ocurre, ¿sí?, es que todos estos enlaces que daban origen a la molécula se rompen, ¿sí?, y estos átomos quedan sueltos. Cuando estos enlaces se rompen o se fragmentan, es ahí que se libera la energía, ¿sí?, que en este caso se denomina entalpía, y esa energía nosotros la podemos utilizar para realizar distintos procesos biológicos que se dan en el cuerpo. Es decir, que cuando nosotros consumimos alimentos, al desintegrar o al romper estos enlaces, es que obtenemos la energía, ¿sí?, que justamente está guardada en ellos. Ahora bien, ¿todos los enlaces químicos serán iguales? Y nosotros sabemos, sí, que en la tabla periódica tenemos una gran cantidad de elementos muy variados, ¿sí?, como son los metales, los no metales, los metaloides, ¿sí? Y todos esos elementos no son iguales, tienen distinta cantidad de protones, distinta cantidad de neutrones, de electrones. Algunos tienden a robar electrones, otros a ganarlos, a veces a compartirlos. Todas estas características de los elementos de la tabla periódica hace que sus enlaces tampoco sean iguales. ¿Sí? En esta tabla que yo tengo acá, sí, que es una tabla bastante acotada de los enlaces químicos que yo puedo encontrar en la naturaleza, voy a ver justamente esto que les estaba diciendo recién. En cada uno de estos enlaces, por ejemplo, el enlace entre dos átomos de hidrógeno, entre el hidrógeno y el flúor, entre el hidrógeno y el cloro, y así sucesivamente, yo voy a tener guardada energía. Fíjense que la cantidad de energía que hay guardada en cada enlace no es la misma debido a que no todos los enlaces son iguales. Esta energía, que es la entalpía, la vamos a medir en una unidad que se llama kilojoules, ¿sí?, que es una unidad de energía. Esta cantidad de energía va a depender entonces de los elementos que participen y también del tipo de enlace que se dé. Por ejemplo, dos átomos de carbono que están unidos por un enlace simple tienen una energía de 347 kJ. Ahora, dos átomos de carbono que están unidos por un enlace doble, ¿sí?, al ser un poco más complejo este enlace, tienen reservada un poco más de energía, 620 kJ. ¿Sí?
Es decir entonces que todas las moléculas que están formadas por todos estos enlaces van a guardar energía. Y cada una de estas moléculas, como obviamente van a ser todas distintas, cada una me va a aportar una cantidad distinta de energía o de entalpía. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? ¿Sí? Esto se va a relacionar directamente a lo que es el aporte calórico o el aporte energético de los alimentos o de los combustibles también, ¿sí? Yo voy a poder calcular qué cantidad de energía hay en una molécula cualquiera del mundo natural. Vamos nosotros ahora a ver un ejemplo. Sí, imaginemos que tenemos la molécula de etanol. ¿Sí? El etanol es el alcohol que traen las bebidas alcohólicas y el alcohol que usamos para desinfectar las heridas o preparar, por ejemplo, la solución sanitizante cuando vamos a salir a la calle o cuando queremos higienizar las cosas cuando volvemos a casa. La molécula de etanol está formada por 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno unidos a estos carbonos y un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno unido a el segundo carbono. Lo primero que voy a tener que hacer para saber qué cantidad de energía tiene esta molécula, cuánta entalpía tiene, es reconocer los enlaces que hay en la molécula y contabilizarlos. Por ejemplo, tengo enlaces entre hidrógeno y carbono. ¿Cuántos tengo? Tengo uno acá, 2, 3, 4 y 5 enlaces. Tengo enlaces entre carbono y carbono. ¿Cuántos tengo? Tengo uno solito, ¿sí? Tengo enlaces entre carbono y oxígeno. ¿Cuántos? Uno solo. Y tengo enlaces entre oxígeno e hidrógeno. ¿Cuántos tengo? Uno solo. Una vez que yo anoté todos los enlaces que tengo en esta molécula, vamos a ir al siguiente paso. En el paso siguiente lo que yo voy a hacer es justamente ir a la tabla de valores y buscar estos enlaces en la tabla justamente de entalpías de enlace. Recordemos que en esa molécula de etanol teníamos enlaces entre hidrógeno y oxígeno que tienen un valor de 460, teníamos enlaces entre carbono e hidrógeno con un valor de 414, enlaces entre carbono y carbono con un valor de 347 kJ y enlaces entre carbono y oxígeno con un valor de 351 kJ. Estos datos que extraigo de la tabla los voy a llevar justamente a donde yo había anotado todos estos enlaces. Y voy a decir, si cada enlace entre hidrógeno y carbono tiene 414 kJ de energía, ese valor lo voy a multiplicar por la cantidad de enlaces que yo tengo, que en este caso son 5. Lo mismo voy a hacer para los enlaces de carbono y carbono, que en este caso tengo uno solo, por eso el valor lo multiplico por 1. Lo mismo pasa para los enlaces de carbono y oxígeno, que tengo 1, por eso multiplico por 1. Y finalmente los enlaces entre oxígeno e hidrógeno también, ¿sí? Están en una unidad y por eso multiplico por 1. Una vez que multiplico todos estos valores, lo que voy a hacer finalmente es sumarlos, ¿sí? Sumo, ¿sí?, todos los valores que obtuve después de multiplicar la cantidad de enlaces por el valor de la tabla y ese valor final es la cantidad de entalpía total o de energía que tiene dicha molécula, ¿sí? Vamos a hacer un repasito más. Primero entonces, miro la molécula y cuento los enlaces que tengo de cada tipo. Hidrógeno-carbono, carbono-carbono, carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno. Una vez que los identifiqué, cuento cuántas veces aparece cada uno de estos enlaces. Después voy a la tabla y busco sus valores. Esos valores los voy a multiplicar por la cantidad de veces que aparece ese enlace en la molécula y finalmente voy a sumar el total de energía. Ese total, entonces, es la entalpía o la energía que tiene guardada esta molécula. Cada molécula que nosotros de alguna manera degrademos y utilicemos en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, va a aportar esta cantidad de energía. Esto no solamente lo podemos aplicar a los alimentos, sino que también lo voy a poder aplicar a los combustibles, como por ejemplo la nafta, el queroseno, el diésel, ¿sí?, o cualquier sustancia química que yo utilice como combustible. Voy a poder analizar sus enlaces y a partir de ellos voy a poder calcular la cantidad de energía que dicha molécula tiene guardada. Bien, esta es la clase de hoy, sí, es un contenido bastante simple. Vamos a ver algunos ejemplos en las clases presenciales, así que traten de ver este video, de tomar los apuntes y todas las dudas que se generen a partir de las actividades, anótenlas, ya que las vamos a resolver cuando nos veamos en forma presencial. Les dejo un saludo.